tarde vamos a desarrollar la temática transfusión sanguínea. Primero vamos a definir que la transfusión sanguínea también es conocida como terapia transfusional y que es un procedimiento que tiene como objetivo el corregir una deficiencia, ya sea de cualquier hemocomponente específico de la sangre, con el objetivo o finalidad de mejorar la capacidad de transporte de oxígeno o mejorar o recuperar la función hemostática. Entonces, este es como un tratamiento, ¿no? Se toma como un tratamiento. Veremos entonces los principios básicos que fundamentan esta terapia de la transfusión sanguínea. Primero, administrar solo el hemocomponente que necesita el paciente. 2, restablecer la función deficitaria y no solo un valor de laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que es ver realmente cuál es el hemocomponente que necesita el paciente. Nada más. Por ejemplo, ¿a qué se refiere este 2? Si solo necesita ese componente X, entonces, aunque a veces los resultados den algún otro valor o de laboratorio o algo, nosotros tenemos que ver realmente, a pesar de los datos de laboratorio, tenemos que ver realmente con qué hemocomponente realmente vamos a suplir la necesidad que tiene el paciente y con cuál de ellos le vamos a hacer menos daño, o sea, el que menos le va a causar daño si es que le da una reacción transfusional inesperada, ¿verdad? Entonces, permítanme que va pasando una vendedora. Gracias, mis disculpas. Bueno, diciendo este número 2, que es restablecer la función deficitaria. O sea, solo vamos a transfundir el hemocomponente que supla esa función deficitaria. Y vamos a escoger el hemocomponente según el médico, porque el médico es el que escoge qué hemocomponente es el que necesita la paciente. Y nosotros vamos a saber a través del dato del laboratorio si es o no compatible. Pero también podemos decirle al médico cuál es el hemocomponente recomendable según la existencia de nuestros stock de hemocomponentes y también recomendar cuál hemocomponente le haría ser menos adverso a ella, ¿verdad? No solo este hemocomponente y ya está, sino que porque así lo da el dato, la prueba cruzada, por ejemplo, sino que también hay que ver la clínica que presenta la paciente, si hay una patología de base autoinmune, entonces vamos a buscar el hemocomponente que menos daño le cause a la paciente, pero que realmente le contribuya a suplir esa deficiencia. Y tercero, los beneficios deben ser mayores que los riesgos. Entonces, ahí todos estos 3 aspectos básicos, el médico tiene que jugar con eso y nosotros también dentro del banco de sangre, a través de nuestros datos, resultados de los datos obtenidos en el banco de sangre con las pruebas de compatibilidad, nosotros podemos hacer un recomendable al médico, ¿verdad? Con que él va a tener el caso clínico, los signos y sintomatología de la paciente y la enfermedad de base. Entonces, para hacer realmente, poder cumplir estos 3 principios, ¿verdad? Y como dice, que sea más de beneficio que de riesgo.
Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar la decisión del hemocomponente a suplir. Entonces, con esto, el principal objetivo de la terapia transfusional es que nosotros en el banco de sangre contemos con productos sanguíneos. Me refiero a los hemocomponentes que sean de calidad, ¿verdad? Esto quiere decir que sean inocuos, que no tengan ninguna bacteria, ningún daño por mal manejo del hemocomponente, ¿verdad? Y poderlos transfundir de manera segura, de forma eficaz y en el momento oportuno. O sea, cuando realmente lo necesite la paciente o el paciente. Si a nosotros nos piden una transfusión a las 3:15, nosotros tenemos que tener lista ese hemocomponente solicitado, listo, para que lo lleguen a traer al banco o nos toque a nosotros irlo a transfundir a tales horas. Porque es el momento que no esperar 2 días o 3 días, sino que en el día solicitado, en la mañana solicitado, hacer el procedimiento para suplirle de forma oportuna al paciente. Y también todo esto de que sea eficaz, segura, de calidad, nosotros lo hacemos para impedir que en el paciente no se dé una aloinmunización eritrocitaria. ¿Sí? No vamos con un error, no vamos con esa transfusión, no vamos a sensibilizar al paciente con antígenos, con antígenos que no lo reconozca, ¿verdad? Porque le vamos a causar una inmunización eritrocitaria y posteriormente a otra transfusión puede haber una reacción transfusional muy grave para el paciente. Siguiente. Conociendo lo que ha sido la transfusión en años anteriores, en lo que ha venido desde que era la transfusión, esta se realizaba con sangre total, ¿verdad? Y todo. Pero conforme han ido los adelantos y estudios y con las nuevas tecnologías, con la obtención de los hemocomponentes, con las nuevas técnicas inmunohematológicas y con el equipo tecnológico adecuado para producir estos hemocomponentes, esto ha mejorado en forma que la transfusión sea más segura, porque con eso de la separación de los hemocomponentes, nosotros, la finalidad es que haya menos sensibilización o generar una aloinmunización en el paciente, porque estamos controlando más cada hemocomponente producido a partir de la sangre. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a definir un hemocomponente? Los hemocomponentes son las partes que se obtienen mediante la separación de una unidad de sangre completa y que para su obtención nosotros utilizamos medios físicos o mecánicos, como por ejemplo la sedimentación, el usar las centrífugas refrigeradas que veíamos en las fotos de la clase, también que a través de congelación, por la filtración, y estas hemocomponentes pueden ser plaquetas, eritrocitos, leucocitos y plasma, utilizados todos ellos, estos hemocomponentes, con fines terapéuticos. Por eso es la terapia transfusional. Siguiente. Recordando, vamos a ver cuáles son los hemocomponentes. Primero tenemos el paquete globular o glóbulos rojos empacados, como también lo van a... es más común en nuestros bancos de sangre decir
glóbulos rojos empacados. Y estos se definen como un concentrado de eritrocitos, ¿verdad? Obtenido por la separación de la mayor parte del plasma que ha sido sometida a una centrifugación o una sedimentación. Simplemente con la centrifugación, como que fuera un tubo de ensayo la bolsa, el sedimento es los glóbulos rojos empacados y el sobrenadante sería el plasma. De ahí los separa, una bolsa pasa, el plasma del sobrenadante pasa a una bolsa satélite y queda el paquete globular, pasa a otra bolsa satélite. Entonces ahí ya tenemos ¿cómo se llama? La separación del plasma y ya tenemos los glóbulos rojos empacados. También otro hemocomponente es el concentrado de plaquetas que está ahí en la foto, donde están las bolsitas con el plasma amarillo, que es un concentrado de plaquetas. Este concentrado de plaquetas lo podemos definir que es el hemocomponente que contiene la fracción de la sangre entera rica en plaquetas. Y estas están suspendidas nada más en aproximadamente 50 mililitros de plasma. Como promedio se ha visto que tiene de 5.5 a 10 a la 10 plaquetas por unidad de concentrado de plaquetas. O sea, cada bolsita que ven ahí tiene ese concentrado de plaquetas que está contenida en 50 mililitros de plasma. Eso es lo que contiene un concentrado plaquetario. La siguiente. Acá en el lado izquierdo tenemos ahí en la imagen el plasma fresco congelado y ustedes pueden ver ahí las siglas PFC. Y ahí en la imagen es una unidad de plasma congelado. Esta, cuando se va a transfundir, hay que descongelarla, por supuesto, y hay que sacarlo del congelador 8 horas antes y se descongela y tiene un promedio tiene un volumen de 200 mililitros. Y en esos 200 mililitros contienen proteínas plasmáticas que son útiles para la coagulación. Entonces, el plasma fresco congelado es un plasma rico en las proteínas de coagulación, ¿verdad? Y están ¿cómo se llama? Tiene un volumen de 200 mililitros de plasma, donde este va a ser rico en proteínas plasmáticas que intervienen en la coagulación. Acá en el lado derecho tenemos los crioprecipitados, que los vamos a conocer con las siglas CPP. Cada bolsita que está ahí contiene un gel resultante de la congelación y después descongelación a 4 grados centígrados, que es rico en factor 8 de la coagulación. Aproximadamente tiene una concentración de 80 unidades internacionales desde el factor 8 de la coagulación. También tiene factor 1, o fibrinógeno en aproximadamente 250 miligramos. También tiene el factor 13. Entonces, este crioprecipitado propiamente tiene esos factores de coagulación y se obtiene de esa forma de congelar, descongelar para poder ser transfundido. La siguiente. Entonces, todos estos hemocomponentes, la indicación de una transfusión sanguínea, como les dije anteriormente, está a cargo del personal médico. Solo ellos están autorizados a ordenar una transfusión de cualquiera de estos hemocomponentes.
Y esa decisión que el médico tome para transfundir cualquiera de estos hemocomponentes tiene que estar sustentado en una serie de principios éticos, legales y pautas generales debidamente ordenadas dentro del hospital, ¿no? Tiene que haber un manual de procedimientos o protocolos para poder indicar qué tipo de hemocomponente aprobado dentro del hospital, aprobado dentro del comité de transfusión, ¿verdad? Y dentro del comité de transfusión hospitalario contemplan lo que son los principios éticos legales y todos los manuales de procedimientos o protocolos de procedimientos para indicar una transfusión, ¿verdad? Y si están aprobados por este comité y avalados por el hospital, entonces quiere decir que todos estos procedimientos de indicar una transfusión están basados en esos principios indicados y están estandarizados. Y eso es lo que debe de regir en cada hospital. Se ha tratado que en todos los hospitales lo haya. A veces los comités no están muy consolidados, pero sí tienen sus protocolos estandarizados en cuanto a la indicación de cualquier hemocomponente. Siguiente. Además de indicar el médico qué tipo de hemocomponente necesita, también debe de indicar la dosificación, o sea, cuántas unidades, primero cuántas unidades, por ejemplo, de empacados de rojo, cuántos de plasma fresco, o ellos dicen cuántos necesita cada día o cada 2 días, ellos lo ponen. Además, indican la dosificación, que es eso que estamos hablando. También indican la velocidad de infusión. ¿Qué quiere decir esto? Es cuántas gotas por minuto están entrando a la vena del paciente. Cuántas gotas por minuto cuántas gotas de sangre o cuántas gotas de plasma están entrando al torrente sanguíneo del paciente. Claro, todo esto está relacionado con la gravedad del paciente, con la patología que presenta el paciente y con la forma en que menos daño le vamos a causar y lograr mayor beneficio. Entonces, muchos libros dicen que la seguridad de una transfusión sanguínea comienza con una indicación correcta y legible. Sí es cierto, la seguridad de una transfusión indica correcta y legible. O sea, el médico tiene que estar bien seguro qué hemocomponente va a indicar. Y escribir bien la orden, la solicitud al banco de sangre, para que en el banco de sangre no vaya a leer lo que no es la indicación, no sea la correspondiente. Haya errores. Siguiente. Para hacer una transfusión de los diferentes hemocomponentes de la sangre, hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta al momento que se vaya a indicar una transfusión. Nosotros, aunque no los indiquemos, no tengamos la potestad de hacer esa indicación, pero tenemos que saber todo el entorno de una transfusión. Por eso es que estoy tomando todos esos aspectos médicos, porque nosotros tenemos que ver toda la forma panorámica de cómo vamos a despachar ese hemocomponente. Entonces, hablando, existe una serie de factores a tomarse en cuenta al indicar una transfusión. Y entre estas se consideran las siguientes, que hay que estar sabedores y muy bien sabedores de que la transfusión de un hemocomponente es una terapia transitoria. No es la cura para alguna determinada enfermedad, sino que es para contribuir
a rescatar la salud del paciente, porque siempre una terapia, una hemoterapia, una terapia transfusional, siempre va acompañada con fármacos y otras, otras terapias que necesite el paciente. Entonces, entonces es una terapia transitoria. También es un tratamiento individualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada paciente, cada uno de los pacientes, el hemocomponente según su patología es diferente, no solo porque tienen la misma patología van a tener el mismo hemocomponente. Puede variar. No sabemos cómo es el historial de aloinmunización de cada paciente. Eso depende de cada aloinmunización de cada paciente. Y eso es bien propio, es bien individual, ¿verdad? Entonces, por eso se considera un tratamiento individualizado. Es propio para cada paciente. También que para cada paciente se ha de seleccionar qué hemocomponente y qué dosis, ya sea cuántas unidades de empacados, cuántas unidades de críos o cuántas de plasma fresco necesita ese paciente. Entonces, estos tres aspectos es el que el médico tiene que manejar al escoger una terapia transfusional dentro de su paciente, tomando en cuenta estos tres factores y toda la anamnesis o historial clínico que presente el paciente ahí cuando él está haciendo la evaluación clínica. Siguiente. Bueno, aquí estamos, dice la transfusión de un hemocomponente solamente una medida transitoria. La deficiencia volverá a producirse a menos que la causa de la misma sea debidamente identificada y corregida. Era lo que yo les decía. Esto, la terapia es transitoria porque va acompañado de otras cosas. No es que solo la transfusión va a curar al paciente. Siguiente. Aquí era lo que hablábamos del tratamiento individualizado. Cada paciente tiene su propio tratamiento, ¿verdad? Y así también va a ser el tipo de hemocomponente que va a ser transfundido y cuántas unidades, a cuánta dosificación, ¿verdad? Va a ser. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, que se ha de seleccionar la dosis, qué componente y qué dosis se va a realizar el tratamiento. Eso también va a depender de el individuo, del paciente, en qué condiciones esté. El resultado de sus pruebas de compatibilidad son propias para cada paciente. Siguiente. Entonces, hoy vamos a definir cuál es la función que tiene, por ejemplo, cada uno de los hemocomponentes. Tenemos los glóbulos rojos empacados, que ya dijimos que también pueden llamarse paquete globular. Su finalidad de esta transfusión es la de aumentar la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos, ¿verdad? Porque si recuerdan, el glóbulo rojo contiene la hemoglobina, que es el encargado del transporte del oxígeno. Entonces hay personas que tienen mucha anemia, muy baja, tienen anemia con hemoglobina de 5, de 4. Entonces, como una terapia inmediata para recuperar a la paciente y restablecer esa anemia, tal vez por medicamentos o por una alimentación adecuada, le ponen un paquete, un empacado de glóbulos rojos. Y aquí dice, que el tratamiento es una indicación para cuando hay una anemia aguda y crónica en pacientes que únicamente necesitan un aumento de la capacidad de transporte de oxígeno y de la masa celular, o sea, de aumentar el hematócrito y la hemoglobina por el transporte de oxígeno. Entonces,
También solo el hecho de que si una persona tiene una anemia de 10, yo considero, al menos ahora se está viendo, de que ya no antes se les ponían la sangre para aumentarles esa hemoglobina, pero yo considero que una persona con 10 de hemoglobina, bien se les da un buen tratamiento con hierro, ácido fólico o una dieta elevada en alimentos verdes para que suban la hemoglobina, como jugos de espinaca, jugos de naranja, ¿verdad? Huevos, todo eso que son ricos en hierro y otros alimentos ricos en ¿cómo se llama? En ácido fólico o cianocobalamina. Entonces, estas personas con 10 de hemoglobina, bien, la suben a 12 con una dieta saludable que contenga esos alimentos ricos en los requerimientos para elevar la hemoglobina y el hematócrito. Es más riesgoso ponerle un empacado a esperar a que supla esa deficiencia de hemoglobina con alimentos que ponerle un empacado. El riesgo, que eso pesa más riesgo, ¿verdad? Porque cualquier transfusión es un riesgo. Que nosotros en el banco de sangre, con las pruebas de compatibilidad, vamos a minimizar, ¿verdad? Con los estudios de compatibilidad ese riesgo, pero el riesgo siempre existe, ¿verdad? Entonces, por eso es que se indica solo en anemias muy agudas y muy crónicas, que realmente sea la única forma de rescatar de la anemia a ese paciente. La siguiente, por favor. Acá tenemos, esto es tomado de la guía de transfusión de componentes sanguíneos y derivados del plasma del año 2007 del país. Entonces tenemos que esto es más que todo para los médicos, pero nosotros tenemos que saber. El volumen que nosotros guardamos de los empacados son de 200 a 300 mililitros. Eso tiene una bolsa con empacados, de 200 a 300 mililitros de empacados. ¿Cómo lo conservamos? De 2 a 6 grados centígrados, ya sea de 30 a 42 días, dependiendo del anticoagulante que estemos utilizando en esa bolsa. Ya vimos en clases anteriores qué tipo de anticoagulantes podemos utilizar, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que nosotros sea más adecuado la conservación de esos glóbulos rojos. Por ejemplo, ahí habla de la dosificación. Esto es lo que el médico va a ordenar cuando solicite un concentrado de glóbulos rojos. En un adulto, dice la norma, la dosis mínima para corregir sintomatología. Un concentrado de glóbulos rojos, dice, eleva 1 gramo por decilitro de hemoglobina. Y ahí ven, dependiendo del peso en mujeres y hombres. En los niños y niñas, 10 mililitros por kilogramo. ¿Cuánto debe de ser la duración de la transfusión de un concentrado de glóbulos rojos? Puede ser en un periodo de tiempo de 60 a 180 minutos. Ahí va cuántas gotas por minuto van a entrar al torrente sanguíneo de ese empacado globular. Y eso va a depender, como les digo, del estado clínico de la paciente. Y también recomienda que nunca ese periodo de tiempo de transfundir ese empacado debe de ser de mayor a 4 horas. Entonces, esta es una indicación ya estandarizada para los médicos, ¿verdad? Y nosotros una parte en el volumen que tenemos, cómo lo conservamos. Tenemos que saber la dosificación por cualquier cosa y la duración de la transfusión. Porque si un médico le ordena que en 4 horas, usted inmediatamente
sabe que no tiene que ser mayor de 4 horas. Tiene que ser por lo menos entre 60 y 180 minutos, pero no llegar a 4 horas, no es muy conveniente. Entonces usted le dice, porque 4 horas, la norma y tal, ya revisó la norma. A veces los médicos se molestan, pero es ético que nosotros con mucha propiedad se le dice, mire, en la norma tal, en el articulado tal o la página tal, dice esto. Quisiera que lo revisara y lo considere, ¿verdad? Él va a ir a revisar porque él tiene que tener la madurez de ver si realmente, porque el indicar una transfusión no es como indicar una aspirina o un antibiótico, ¿verdad? Una transfusión tiene sus consecuencias legales bien establecidas. Entonces él tiene que estar muy atento, el médico, a las recomendaciones que nosotros desde el banco le podemos dar. Claro, nosotros para poder dar una recomendación tenemos que estar bien preparados y fundamentados en eso. La siguiente. Vamos a hablar del concentrado de plaquetas. Esta terapia de plaquetas se realiza cuando existe una alteración, ya sea cuantitativa o cualitativa o cuantitativa y cualitativa de las plaquetas. Y el paciente es que presenta una hemorragia o un defecto plaquetario o una anemia que le esté causando, una enfermedad que le esté causando un déficit plaquetario. Entonces, por eso están los concentrados de plaquetas. Aquí los concentrados de plaquetas se ocupan, perdón, los concentrados de plaquetas pueden utilizarse en personas, por ejemplo, cuando tienen la enfermedad ¿cómo se llama? Que tienen déficit, hay un conteo déficit de plaquetas, entonces necesitamos elevar esa cantidad de plaquetas. Cuando se le hace el hemograma, vemos el déficit de plaquetas y entonces, por ejemplo, una enfermedad con mucha rapidez se pierden plaquetas son con el dengue hemorrágico. Entonces, ahí uno de los tratamientos es concentrado de plaquetas, ¿verdad? A estos pacientes para suplir esa deficiencia plaquetaria. Entonces ahí indica y recomienda en qué momento, qué recuento de plaquetas es indicativo para poder ordenar una transfusión de concentrados de plaquetas. La siguiente, por favor. Algunas de las indicaciones para indicar la transfusión de concentrados de plaquetas, bueno, ya dijimos en tratamientos de hemorragia, ya sea por una trombocitopenia, que tenga un recuento de 50,000 plaquetas por microlitro, perdón. Entonces esto ya es un gran déficit. O también que hemos determinado que las plaquetas no funcionan normalmente, ya sea por situación congénita o por algo adquirido. También puede indicarse transfundir concentrado de plaquetas como prevención de una hemorragia durante la ejecución de una cirugía o en ciertos procedimientos invasivos en pacientes que tengan recuentos plaquetarios menores de 50,000 plaquetas por microlitro. También otra indicación para transfundir concentrado de plaquetas, pero como una terapia profiláctica, es en pacientes con recuentos plaquetarios menores a 5,000 a 10,000 plaquetas por microlitros. Estos pacientes están asociados a aplasia medular o a hipoplasia.
Y casi siempre estas aplasias son debidas a que los pacientes están en tratamiento de quimioterapia o también tratamientos que requieren invasión tumoral. Entonces, esto es las indicaciones más frecuentes para concentrado de plaquetas. Siguiente. Nosotros tenemos también que tener claro que existen dos tipos de concentrados de plaquetas. Los que nosotros obtenemos a partir de la sangre total, que es la que llega el donante y no, convencionalmente le sacamos toda la bolsa de sangre de los 450 mililitros de sangre y de ahí la centrifugamos y hacemos todo ese procesamiento de separación de componentes, ¿verdad? Esa es una forma de producir un concentrado de plaquetas. Y la otra manera es por aféresis, que en este caso, como lo que queremos son las plaquetas, entonces es una plaquetoféresis. Entonces son estas plaquetoféresis, son concentrados de plaquetas obtenidos de un único donante mediante procedimientos de aféresis. Y el requisito es que deben de contener de 2.5 a 10 a la 11 plaquetas suspendidas en un volumen de plasma alrededor de 250 mililitros. Y si se fijan, el que es el concentrado de plaquetas obtenido por la sangre completa extraída del donante tiene una cantidad aproximada de 5.5 a la 10 plaquetas suspendidas en un volumen de plasma entre 50 a 60 mililitros. Entonces vemos que las dos formas, que es la cantidad de plasma y concentración de plaquetas obtenemos, cuántas plaquetas obtenemos por cada procedimiento. Vemos que la plaquetoféresis, ¿verdad? Tiene un poquito más porque son 2.5 por 10 a la 11. Es más que 1.5 por 10 a la 10. Entonces, se obtienen más plaquetas por por plaquetoféresis que por concentrado de plaquetas por una donación completa de sangre. Esto es muy interesante porque a veces se necesitan que vaya mayores plaquetas, va a ser mejor el tratamiento a tener si es por obtención de plaquetoféresis. Siguiente. Gracias. Entonces acá tenemos siempre el cuadro de los estándares para los concentrados de plaquetas obtenidos por plaquetoféresis en cuanto a su conservación, dosificación y transfusión. Bueno, ya sabemos, la conservación de los concentrados de plaquetas está entre 20 a 24 grados centígrados en agitación continua y la duración es de 5 días. ¿Cuál va a ser la dosificación en adultos? Un concentrado de plaquetas por 10 kilogramos de peso o una unidad de plaquetoféresis. Y ahí dice cuánto equivale una unidad de plaquetoféresis o su equivalente, dice, de 5 a 7 concentrados de plaquetas eleva en 30 a 50, 10 a la 9 plaquetas por litro. Y eso se define cuando se hace un recuento plaquetario. En niños, un concentrado de plaquetas por 10 kilogramos, por 10 kilogramos de peso. Y en aféresis, 10 mililitros por kilogramo es la dosis. Entonces, la duración de la transfusión de un concentrado de plaquetas tiene que durar entre 20 a 30 minutos. Hay que tomar en cuenta que no debe de existir una disfunción cardiovascular como antecedente para poder transfundir un concentrado de plaquetas. Siguiente.
Vamos a hablar entonces del plasma fresco congelado. En forma general, este componente de plasma fresco congelado está indicado cuando pacientes con hemorragia activa o pacientes que deban ser sometidos a intervenciones quirúrgicas que tengan un déficit de múltiples factores de coagulación y les esté generando hemorragias graves o les estén en procedimiento de exsanguíneo transfusión, entre otros. También en pacientes con déficit congénito para los que no existen concentrados purificados e inactivados disponibles, principalmente el factor 5. Ahí ya son patologías específicas con esta condición. Y también en pacientes que padezcan de púrpura trombótica, trombocitopénica o síndrome hemolítico urémico. Entonces, para estas pacientes es que los médicos indican plasma fresco congelado. Siguiente, por favor. Indicaciones en el uso y eficacia demostrada. Bueno, ya dijimos en la púrpura trombótica trombocitopénica, en una púrpura fulminante del recién nacido, ¿verdad? Con deficiencias congénitas de la proteína C, proteína S, y que no se disponga de concentrados específicos de esos factores. Entonces, ustedes pueden ver que son ya patologías muy comprometedoras en el paciente. También en la exsanguíneo transfusión en neonatos para reconstruir el concentrado de glóbulos rojos. Ustedes se preguntarán qué es una exsanguíneo transfusión. ¿Hay alguien del grupo que sepa qué es una exsanguíneo transfusión? ¿O se los explico así en términos generales? Bueno. Por favor, Lick, porque sí desconocemos. Bueno, de mi persona. Bueno, aquí va, yo se lo voy a explicar, así en términos generales. La exsanguíneo transfusión se conoce como, es un procedimiento médico que lo que trata es contrarrestar la ictericia grave o también cambios que estén sufriendo la sangre. Entonces, lo que hace es extraer de forma lenta la sangre del paciente y a la vez que le extrae, se está reemplazando esa sangre. Ahí, en el caso del exsanguíneo, ahí del ejemplo que dice, se reconstruye el concentrado de glóbulos rojos. Entonces se le reemplaza los glóbulos rojos, ¿verdad? Provenientes de un donante, pero estos glóbulos rojos tienen que ser, se consideran que sean que tengan el más mínimo tiempo de haber sido extraídos del donante. Como quien dice, deben de ser glóbulos rojos obtenidos frescos, ¿va? Por decirlo así, si es hace 2 días los extrajeron de un donante, pues esos son los más indicados, los que tengan menos tiempo de estar en el refrigerador. Entonces eso sería una exsanguíneo transfusión. Siguiente. ¿Y eso está indicado solo para neonatos? No, también puede ser en adultos. También puede ser en adultos. Ahí dependiendo de la necesidad y de la terapia requerida de cada paciente según la patología. Bueno, gracias. De nada. Entonces, ahí está el cuadro de esta guía del uso clínico de la transfusión que tiene España, que lo tiene muy estandarizado, y el plasma fresco congelado, sus características de conservación, dosificación y transfusión. Entonces, tenemos que se guarda con un volumen en cada unidad de bolsa, se guarda con un volumen de 150 a 200 mililitros. Y como les decía, por plasmaféresis es más eficiente, 300 a 60 mililitros. La conservación se congela a menos 18 grados centígrados y su duración es hasta por 1 año, 2 meses. Se descongela
entre 2 a 6 grados en refrigeración y al transfundirse en las siguientes 6 horas. Después de ese procedimiento, si no se aplica esa unidad descongelada que se ha refrigerado y no se logró transfundir porque ya el paciente ya no lo necesitaba y estuvo afuera 6 horas, ese plasma fresco congelado, ya fueron 1 o 2 bolsas o 3 bolsas que se descongelaron, se tienen que descartar. Ya no se puede ir otra vez, regresar. Se regresa al banco, claro, como que no se utilizó, ¿verdad? Entonces el banco lo que hace es que las aparta y las va a descartar según el protocolo asignado para ese descarte, pero ya no se pueden regresar ¿cómo se llama? Al freezer para volverlos a congelar porque ya perdió su efectividad para lo que había sido producido. Entonces ahí dice cuál es la dosificación y la duración de la transfusión de este plasma fresco congelado de 20 a 30 minutos. 30 a 60 minutos plasmaféresis, claro, aumenta el tiempo porque es mayor volumen. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del crioprecipitado. El crioprecipitado es un hemocomponente que es lo que tiene en sí es un concentrado de proteínas plasmáticas, como explicábamos al inicio. Y estas proteínas plasmáticas tienen un alto peso molecular que precipitan en frío. Entonces, esto es lo que hace que genere el obtener el factor 8, el fibrinógeno, el factor 13, la fibronectina y el factor von Willebrand. Estos son proteínas plasmáticas, todos estos factores de la coagulación. Y como ya vimos, se obtienen mediante la descongelación de una unidad de plasma fresco congelado y luego una centrifugación para sedimentar lo que se precipita. Se elimina el sobrenadante y el sedimento que queda son unos 10 a 20 mililitros de plasma y este se vuelve a congelar. Y es lo que se conserva a temperaturas inferiores a menos 25 grados hasta los 1 año. Y esto, lo que congelamos, es el crioprecipitado que contiene esas proteínas plasmáticas indicadas. Entonces, eso es lo que sería un crioprecipitado. Siguiente, por favor. El crioprecipitado se transfunde o está indicado en las siguientes patologías: en hemofilia A y también en la enfermedad de von Willebrand. Y cuando no se dispone, dice, de estos concentrados, y cuando esto es que si a veces hay, ¿qué quiere decir esto de no se dispone de concentrados liofilizados? Puede ser que las industrias químicas farmacéuticas producen ciertos concentrados con estas proteínas plasmáticas, pero si no existen en el hospital de ese tipo, entonces lo que hacen es piden un liofilizado. Entonces, también cuando se indica el crioprecipitado cuando hay pacientes con déficit congénito o adquirido en la producción inadecuada de fibrinógeno y del factor 13. También se indica en tratamientos en pacientes que sufren de hemorragias asociadas a la uremia, específicamente en pacientes que no responden a la desmopresina. ¿Qué es la desmopresina? Para que nos quede más claro. Este es un medicamento producido por la industria farmacéutica que se utiliza en pacientes que tienen un tipo de diabetes, de la diabetes conocida como insípida. Y también se utiliza para controlar la sed excesiva de algunos pacientes. Y también para controlar
la producción excesiva de orina. Entonces, estas son las indicaciones que tiene un paciente cuando le indican la desmopresina. También, esto es que junto con la trombina, que es otra proteína de la coagulación, como fuente de fibrinógeno para preparar cola de fibrina. O sea que la trombina es otra proteína plasmática que también sirve de tratamiento en pacientes con hemorragia, ¿verdad? Y en caso de que esto no haya, entonces ocupan el crioprecipitado, ¿verdad? Como también fuente de protrombina y todos estos factores de coagulación. La siguiente, por favor. Entonces ahí tenemos cuánto es el volumen que se guarda en las unidades de crioprecipitado de 10 a 20 mililitros. Se congelan a menos 25 grados centígrados por un año. Se descongelan en baño María a 37 grados centígrados cuando los vamos a transfundir y se transfunden inmediatamente después de descongelado o dentro de 1 hora como máximo. Si no se usa en ese lapso de 1 hora, entonces el crioprecipitado tiene que descartarse, ¿verdad? Se pierde todo y se regresa al banco, no se utilizó, el banco sabe a qué hora despachó cada hemocomponente, para este caso, a qué hora despachó, entregó a la enfermera o quien lo llegó a traer al banco de sangre ese crioprecipitado, pone la hora en que le entregó y si lo regresa a las 3 horas, sabe automáticamente el del banco que tiene que cumplir el protocolo de descarte de ese crioprecipitado. ¿Cuánto debe durar la transfusión de un crioprecipitado? Entre 10 a 20 minutos, siempre que no exista una disfunción cardiovascular. Siguiente, por favor. Acá, a grosso modo, vamos a ir viendo las fases del proceso de una transfusión. Ya vimos en qué se pueden indicar, qué es una transfusión, cuáles son los hemocomponentes que obtenemos en el banco de sangre y que podemos transfundir, ¿verdad? Cómo se conservan, recordar cómo se conservan algunos, la dosificación. Entonces, tenemos que antes de la transfusión nos vamos a ubicar acá al lado izquierdo, donde dice antes de la transfusión, ahí está la flechita para abajo. Eso, ahí, Angie. Entonces, antes de la transfusión, siguiente, dice, el médico evaluará de manera racional y responsable la necesidad de administrar un hemocomponente. ¿Se recuerda ver todos los protocolos aprobados y estandarizados en el hospital cuando indicar un tipo de hemocomponente? Claro, todo el aspecto ético, legal que hablábamos. La siguiente, abajo, el cuadro rosadito, dice, el médico informará al paciente o a la persona a cargo del paciente, porque puede ser que el paciente esté inconsciente, ¿verdad? Entonces, a la paciente si está consciente o al encargado de la necesidad que tiene ese paciente de una transfusión y de qué tipo de hemocomponente para solicitarle la firma del consentimiento informado, ¿verdad? Para poderle administrar el hemocomponente indicado. Esto es de ley, ¿verdad? Si el paciente está consciente, el que firme el consentimiento informado. Si no está consciente, pues el hermano, el tío, la mamá o el hijo mayor de edad, por supuesto, va a firmar por el papá, ¿verdad? De que autoriza esa transfusión. De ahí pasamos al siguiente cuadro que es verde y dice, el médico completará el formulario de solicitud del hemocomponente, ¿verdad? Para el banco de sangre. Él tiene que llenar un formulario de solicitud
de ese hemocomponente y llega con firma y sello, indicando cabal la cantidad, la dosificación, el tiempo, todo eso bien indicado y el paciente bien identificado para solicitar esa hemocomponente. Ahí da las recomendaciones, llenarse adecuadamente con letra legible, con el sello y firma del médico tratante. De ahí sigue que llega esa solicitud, la revisa el colega del banco de sangre y revisa si cumple con todo eso que hemos explicado en el cuadrito verde. Si lleva todos los requisitos que tiene de tener esa solicitud. Entonces pasa a realizarse la prueba de compatibilidad en el banco de sangre. Ahí se pone un ejemplo que cuando el hemocomponente solicitado es un paquete globular, se va directamente a buscar que sean compatibles. Si es A, que sea un paquete globular A. Si es B, el paciente es un paquete globular B. Si es 0 el paciente, entonces vamos a buscar un paquete globular 0. ¿Sí? Porque acuérdense que ahí lo que estamos haciendo es que en los glóbulos rojos van los antígenos que nosotros tenemos en nuestros glóbulos rojos. Entonces, lo que vamos a evitar es que si es un A, si es un paciente B, no le vamos a poner un A, sino que un B. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y buscarla siempre haciendo todas las pruebas de compatibilidad. La prueba cruzada. Primero el retipeo, la prueba cruzada. Y si hay alteración en la prueba cruzada, buscar anticuerpos irregulares o buscar otras unidades de sangre o, dependiendo quién tiene los anticuerpos irregulares, ver qué procedimiento se da. De ahí dice, si hay compatibilidad y todo salió bien en las pruebas cruzadas, en las pruebas de compatibilidad, entonces vamos a preparar el hemocomponente solicitado, ¿verdad? Para darle la salida y los resultados y mandar de forma adecuada ese hemocomponente y entregarlo con todos los formularios llenados correspondientes. Entonces, de ahí pasa que dice, se entrega la unidad solicitada al personal del banco de sangre de realizar la transfusión, incluyendo su respectiva hoja de traslado y entrega del hemocomponente para ser incluido en la historia clínica del paciente. Ahí está todo lo que usted le hizo, el retipeo, la solicitud que le llegó del médico, el retipeo, todos los resultados de la prueba de compatibilidad. ¿Qué bolsa sacó? Eso tiene un registro de entrada, esa unidad de bolsa tiene un registro, esa que está tipiada, y todo eso va en eso que usted entregó, con todo el papeleo que usted entregó, en esa hoja de traslado y entrega del hemocomponente, porque tiene que ir en el historial del paciente. Porque en caso de una reacción transfusional, entonces ahí cuando se hace una auditoría, se revisa en quién cae, cómo están las responsabilidades cumplidas de cada uno de los que intervienen en la transfusión. Porque si ustedes ven, en una transfusión sanguínea no solo interviene nuestros colegas del banco de sangre, interviene el médico que dio la orden, el del banco de sangre, la enfermera que ha tomado muestras para la persona que le van a hacer la transfusión, cómo lo tomó, cómo lo llevó, si cumplió con todo el proceso de calidad en esa obtención de la muestra del paciente para poder hacer las pruebas de compatibilidad y nos la llevó al banco, que la haya rotulado adecuadamente, que no se haya equivocado de tubo ni de identificación. Entonces, todo eso tiene que estar quién lo llevó, quién lo tomó,
quién lo recibió del banco, a qué horas te entregaron las pruebas de compatibilidad con la hoja de resultados. Todo eso va en un libro, van en libros que están en los bancos de sangre, y las personas, al ser entregados, firman de recibido en esos libros de entrega de los hemocomponentes, porque esa es así con esos controles de libro, firma, despacho y todo eso, se controla en una auditoría de calidad la trazabilidad de un hemocomponente por cualquier demanda o por evaluación de control de calidad. La siguiente. Vale, entonces llegó la persona que iba a transfundir. Puede ser que en un hospital la que transfunda sea una enfermera, pero en el caso del hospital de la mujer, las colegas del banco son las que transfunden. Entonces, cuando llegan a donde está encamado el paciente, el colega debe de identificar al paciente antes de transfundir. Si está consciente, se le pregunta el nombre, se le revisa el expediente, se le revisa el registro como paciente. Todos los pacientes tienen un número de registro de identificación. Controlan signos vitales, ¿verdad? Presión, tensión, pulso, si no se siente mareado, si no ha tenido desmayos en este día o el día anterior, ¿verdad? Si no te ha presentado dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces uno se platica con el paciente para antes transfundir, ¿verdad? Y si no ha tenido también temperatura, si no ha tenido náuseas o no ha tenido vómitos también. Entonces, si el paciente no presentó nada de eso, entonces se procede el encargado, ¿verdad?, a realizar la transfusión ya del paciente. Quiero decirles que no me voy a detener en este cuadrito porque va a haber les voy a presentar, les voy a subir al aula virtual un video que se realizó un video de transfusión ahí en el Hospital de la Mujer por la colega, la licenciada Angélica Rodríguez, que es tutor clínico de la práctica tutorial. Entonces ella nos elaboró un video de transfusión para que ustedes aprecien más la técnica de la transfusión sanguínea y todos los cuidados que nosotros tenemos que tener en este momento de aplicar la transfusión al pie de la cama del paciente. Entonces, licenciada, pero en este caso, solo es en el Hospital de la Mujer que nosotros llevamos a cabo ese proceso. Fíjese que no sé si en el Bloom están transfundiendo los colegas, el Lic Jafet, que acaba de pasar a estar en esos hospitales, me puede decir si en el Bloom transfunden Lic Jafet. ¿Qué transfunden, licenciada? Que se me cortó en ese momento que preguntó. ¿Cómo se llama? No, que si los colegas transfunden en el Hospital Sacamil o en el Bloom o en el Rosales. Yo no me recuerdo en el Rosales si ellos transfunden. Fíjese que depende, por ejemplo, en algunos casos, sí, a nosotros nos tocaba ir a hacer la transfusión, o en otros casos, pues, por ejemplo, se le llegaban las enfermeras a traer la bolsa y ellas las ponían. Pero sí, nosotros también poníamos, en especial cuando eran adultos, ¿verdad? Cuando son niños, sí, solo las enfermeras son las encargadas de ellos. Pero sí, nosotros. Vale. Entonces, en el Bloom son las enfermeras, claro, por la venoclisis que hacen ahí, que es muy, muy delicado en los niños, ¿verdad? Entonces, en el Rosales sí se hace también los colegas. Ustedes cuando vayan a la práctica van a tener que hacer prácticas en cuanto a la transfusión, ¿verdad? Bueno, gracias. Vaya, de nada. Entonces, acá, lo pasó al siguiente, sí, ¿verdad? Sí, es el siguiente. Ajá.
Bueno, usted tiene que, en la descripción del proceso de transfusión, dice, revise el hemocomponente en cuanto a su estado. Usted tiene que saber que el hemocomponente va bien, ¿verdad? No le va a ver que está gris, que está azulado, que presenta coágulos, todo eso se revisa también en el laboratorio, en el banco de sangre y también a la hora de que lo va a transfundir. Que todo vaya bien etiquetado y que vaya con una buena correlación con el paciente. Al administrar los hemocomponentes, usted tiene que llevar todo el equipo de transfusión necesario. No es que lo van a tener ahí donde esté encamado el paciente, sino que nosotros desde el banco de sangre llevamos nuestro maletincito con todo el material y reactivos necesarios para la transfusión, ¿verdad? Todo lo tenemos que tener ahí, ¿verdad? Entonces se busca las mejores venas, se busca donde no haya otra, casi siempre se busca por el pliegue de las muñecas ahí, para no intervenir donde hay también, se busca un lado del brazo libre donde esté pasando suero u otros medicamentos o tengan otro catéter ahí para cualquier tipo de inyección o administración de otros medicamentos. Entonces uno busca donde menos va a intervenir con otros medicamentos. Cuando ya haya con la vena tomada y con el infusor ya metido en el catéter para la transfusión, se ajusta bien con el micoporo para que quede bien sujeto la aguja y el catéter y no se vaya a zafar de la aguja, ni la aguja ni el catéter de la bolsa para que pase la sangre al torrente sanguíneo, tiene que quedar bien sujeto. Tiene que ver la dosificación, cuántas gotas ha indicado el médico. Pero también cuando usted se lo esté poniendo, va primero a revisar 10 a 15 minutos ese goteo que está indicado. Usted ahí va a estar a la par del paciente de 10 a 15 minutos observando cómo pasa ese goteo y observando al paciente, ¿verdad? Porque hay muchas reacciones transfusionales que son inmediatas, ¿verdad? Y entonces uno tiene que observar esto en el paciente. A veces empiezan con un rash, ¿verdad? O a veces con dolor de cabeza o agitación, y entonces usted lo puede observar bien, y cuando usted ve esa manifestación que el paciente no se siente bien, ya que empieza a dar rash o empieza a tener como desesperación y le dice que se siente mal, que siente algo, siente que el corazón le palpita o algo, inmediatamente nosotros suspendemos esa transfusión, ¿verdad? Entonces, ya vimos que la velocidad de la infusión lo va a determinar el médico y que va a ser de acuerdo al estado cardiovascular del paciente, ¿verdad? Dependiendo cómo sea ese estado, así le va a dejar las gotas por minuto. Bueno, ahí ya vimos de que si presenta algún malestar, detener la transfusión. Hay que mantener la vía con solución salina isotónica, avisar al médico tratante del banco de sangre, tomar las decisiones en el lugar, atender al paciente y si el médico dice inmediatamente ya no se transfunde, entonces se quita la bolsa uno. Si el paciente da una reacción inmediata, ¿no? Entonces se retira todo, la bolsa que llevó todo, y se regresa el colega al banco de sangre y empieza a hacer un estudio de lo que sucedió ahí, de esa reacción transfusional. No es que solo, le dio transfusión, no. Se tiene que averiguar por qué hubo esa reacción, ¿verdad? Pero si todo sale bien, una vez, dice, finalizada la transfusión, se deja constancia de la hora en que terminó la transfusión y las condiciones del paciente
durante la transfusión. Y eso se pone en la historia clínica, en el expediente del paciente, ¿no? Y se firma quién hizo ¿cómo se llama? La transfusión. Nombre y firma de quien puso esa transfusión. Y queda registrado ahí en un libro y en el expediente del paciente. Entonces, todo esto es un protocolo que se debe cumplir. Casi todos los hospitales tienen sus protocolos y todos lo tienen que seguir, ¿verdad? Siempre les digo, para el control de calidad y para el auditaje de alguna reacción post-transfusional. Bueno, este cuadro que les pongo acá es es tomado de una literatura que recomienda, una literatura de terapia transfusional que recomienda, según el componente, cuál es la duración que lleva el transfundir ese hemocomponente y la velocidad en que debe de entrar ese hemocomponente al torrente sanguíneo. Por ejemplo, en la unidad del paquete globular, entre 2 y 4 horas. Perdón, entre 2 horas y menos de 4 horas debe de durar esa transfusión. Y la velocidad recomendada por este libro de hemoterapia transfusional, de 30 a 60 gotas por minuto. Y si es una unidad de plasma fresco congelado, la duración de la transfusión recomendada es de 20 a 30 minutos. Y la velocidad de infusión es 125 a 175 gotas por minuto. Y si es una unidad de crioprecipitado, la duración de 10 a 20 minutos y 125 a 225 gotas por minuto. Y arriba era una unidad de concentrado de plaquetas, de la de 10 a 20 minutos y la de velocidad de infusión de 125 a 225 gotas por minuto. Y abajo, la unidad de crioprecipitado tiene que ser en un lapso de tiempo de 2 a menos 4 horas. Y la velocidad de infusión recomendada de 125 a 175 gotas por minuto. Claro, estos rangos son para que el médico vea qué rango, entre ese rango, cuántas gotas va a dejar de dosificación para cada hemocomponente. Como les dije, eso va a depender del paciente, de su patología y de cómo esa terapia de ese hemocomponente, de terapia transfusional, de ese hemocomponente, le va a ser más beneficio que riesgo. Estos solo son rangos para que el médico lo tome, ¿verdad? Entonces, para la elección del grupo sanguíneo a transfundir, es recomendable que el hemocomponente sea el mismo grupo sanguíneo, AB0 RH, tanto del paciente como el receptor. Eso es lo ideal, ¿verdad? De grupo a grupo, tanto para el AB0 como del RH. Esa es la transfusión ideal. Pero a veces no encontramos del mismo grupo, ¿verdad? Entonces, hay alternativas de qué hemocomponente transfundir en esos casos. La siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos, este es el manual de medicina transfusional del país de 2003 y dice la selección de sangre de grupo AB0 adecuada para la transfusión. Por ejemplo, aquí dice en el primer, eso ahí, cabal, ahí dice grupo AB0 del receptor, o sea, del paciente. Si un paciente es 0, su grupo sanguíneo es 0, la primera opción a transfundir es, pero si no hay en ese caso, la alternativa es ninguna y la segunda alternativa es ninguna.
en cuanto a concentrado de glóbulos rojos. Pero si lo que necesita es plasma o productos no celulares, entonces sería la primera opción un plasma de tipo O, 0, perdón, y una alternativa, un plasma AB. Entonces, así es. Recuerden, tienen que ver que no vaya a haber siempre, esto está en base para evitar una aloinmunización. Entonces, ahí después sigue para un paciente A, la primera opción es A. Una primera alternativa es un 0. No hay una segunda alternativa. Eso es para en paquete globular. Pero para si es un plasma el que necesita, a un A le puedo transfundir un plasma A o un plasma AB como primera alternativa. Si en cambio un paciente es B, la primera opción es transfundirle un paquete globular B. Otra alternativa, la primera alternativa es que sea un 0, un grupo 0 a donarle de paquete globular. Pero si no hay otra opción, no podemos ya hacer mayor cosa. Pero si es plasma, le podemos transfundir plasma B o AB. Y si un paciente es AB, la primera opción es AB en cuanto a paquete globular. La primera alternativa es A o B, pero ahí dice los asteriscos. Puede seleccionarse cualquiera de los grupos de sangre A o B, pero solo debe de administrarse uno de los dos componentes a un receptor dado. ¿Qué quiere decir? O es A o es B. Nunca un A y después agregarle, infundirle un grupo B. O son A o son B. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Porque eso va a ser de la disponibilidad que haya del stock de hemocomponentes en el banco de sangre. Y no hay una segunda alternativa. Y si vamos a transfundir plasma, tiene que ser un plasma AB o no hay otra alternativa. Entonces, esos son los lineamientos de selección de los hemocomponentes en transfusión acá en el país. Siguiente, por favor. Acá, este cuadro, yo lo puse, pero es de un libro de referencia. Y si ustedes se fijan, casi siempre es igual que el que nosotros tenemos. Si es un concentrado de glóbulos rojos, el paciente O, la primera es transfundirle O y no a otro, solo es O, un O solo recibe paquete globular O. Y si es plasma el que va a recibir, tiene que ser la primera opción, un plasma 0, segunda opción, un plasma AB, y como tercera opción, ya sea un plasma A o plasma B. Ninguna mezcla, solo A o solo B. Y en el paciente del tipo A, la primera opción es de paquete globular, es que sea A. Una segunda que sea un paquete globular 0 y no hay tercera opción en paquete globular. En plasma, la primera opción tiene que ser un plasma A y una segunda opción que sea AB. No hay tercera opción. Y un paciente B con concentrado de plaquetas es un B. En un concentrado, perdón, de glóbulos rojos tiene que ser B y segunda opción un 0. No hay tercera opción. Y si es un plasma, el paciente puede recibir plasma B en primera opción y en segunda, plasma AB. Y un paciente AB, su primera opción es AB.
Y una segunda opción es o solo concentrado globular A o solo concentrado globular B. Y tercera opción, un concentrado O cero, ¿verdad? Y plasma solo puede recibir un plasma A. Entonces, esto sería lo que habla la literatura, más que toda esta literatura de referencia son de la literatura española que tiene muy buena terapia transfusional. Y entonces a veces muchos estándares del país y de hemoterapia han sido tomados con asesores internacionales de España que ha traído la Organización Panamericana de la Salud allá por los años 2000, 2010 para hacer todos los estándares, ya sea de banco de sangre o de terapia transfusional, que OPS colaboró y auspició para que se dieran esos estándares. Siguiente, por favor. Bueno, ya vimos el papel de la transfusión en la hemoterapia, ¿verdad? Que la terapia es, ya dijimos, es una terapia utilizando hemocomponentes y la terapia transfusional se considera como uno de los mayores logros de la medicina moderna porque ha permitido disminuir la mortalidad, como también en otros casos prolongar y mejorar la calidad de muchas, en cuanto a la calidad de vida de muchos pacientes, ¿verdad? Con diferentes patologías. La terapia transfusional, que consiste en la terapia de aplicar los hemocomponentes, ¿verdad? Tiene la ventaja de que permite individualizar, como mencionábamos, la transfusión a las necesidades que presenta el paciente. Y también de ofrecer componentes de forma cuantitativa, ¿verdad? Y cualitativamente superiores en un volumen menor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a veces cuando se dan mucho volumen, cuando se infunden o se transfunden mucho volumen, eso sobrecarga al corazón y a los pulmones. Entonces puede haber una sobrecarga circulatoria y puede a veces generar edema pulmonar y puede dar un paro cardiorrespiratorio. Entonces, si nosotros solo transfundimos hemocomponentes, y ustedes ya vieron las cantidades de volumen, no exceden algunos de 300 mililitros y las dosificaciones van goteadas, entonces esa sobrecarga no se logra, se impide, perdón, esa sobrecarga de aumentar la volemia y generar esas consecuencias. Entonces, ese es uno de los logros que tiene la transfusión ya bien tecnificada como está a la fecha en lo que es la hemoterapia. Siguiente, por favor. Entonces, haciendo un resumen, el papel de la transfusión en la hemoterapia es porque principalmente tiene que colaborar en las situaciones clínicas siguientes para mantener o restaurar el volumen adecuado de sangre circulante con el fin de prevenir o combatir un choque hipovolémico. Esto también, por ejemplo, en un accidente, en una hemorragia profusa, que hay una arteria rota, ahí ¿cómo se llama? La transfusión sí tiene que ser con un alto volumen, ¿verdad? Porque va a restaurar esta hipovolemia de la que está perdiendo en una hemorragia. También dice, para mantener y restaurar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. En el caso que hablábamos del transfundir paquetes globulares, ¿verdad? Y solo glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, y los volúmenes ellos no tienen pérdida de volumen, no hay hipovolemia en estos pacientes. Entonces, si vamos a poner un volumen que no vaya a alterar mucho el volumen, la volemia normal que tiene el paciente, que tiene solo la necesidad por una anemia de abajo de 7, digamos, gramos por decilitro de hemoglobina. También
es para reponer componentes específicos de la sangre, como hablamos de las proteínas plasmáticas, que son de los factores de coagulación para mantener la hemostasia, ¿verdad? Y eso contribuye a mejorar y a devolverle la estabilidad hemostática del paciente. Siguiente, por favor. También ya dijimos, volvemos a repetir, mantener el adecuado transporte de oxígeno a los tejidos, ¿verdad? Ya sabemos que en una hemorragia también hay que mantener tanto la volemia como que haya oxigenación, ¿verdad? Y la hemostasia, como ya le dije en la anterior, ¿verdad? Por alteraciones de la coagulación, ¿verdad? Entonces, esto es el papel de la transfusión en la hemoterapia. Siguiente, por favor. Bueno, acá les he puesto una foto de donde está un paciente aquí al lado izquierdo, donde se le está transfundiendo, ¿verdad? Ahí han hecho un simulacro, porque él no es un paciente encamado, sino que ahí está simulacro. De ahí está en medio está una foto donde se coloca la unidad a transfundir. Ahí es un paquete globular, se guinda, por decirlo así, la bolsa, tienen ahí unos ganchitos para poderla a colocar, y eso se llama gigante, así le llaman a ese como trípode invertido, y ahí se cuelgan, y ese es un gigante donde se coloca, y ahí donde está, ahí abajito de ahí, ahí es donde va a verse, a contar las gotas con que van a estar pasando al torrente sanguíneo, y aquí al lado izquierdo, derecho, perdón, ahí está donde se está haciendo la transfusión, ya directamente la aguja se ha puesto en la vena seleccionada, se ha fijado bien y se le ha puesto el infusor de la bolsa para que pueda entrar a la vena. ¿Se fijan cómo están fijadas la aguja y parte de la ligadura donde viene la sangre de la bolsa? Entonces, todos esos cuidados hay que tener. Por eso, en el video que les voy a subir al aula virtual, además de esta clase, les voy a poner el procedimiento de la transfusión, donde ustedes van a ir viendo y donde la licenciada Rodríguez está explicando paso a paso al momento que usted lleva la unidad de sangre ya compatible para transfundirla, al paciente que está en cama. Entonces, ahí va usted a ver todo eso con todo lo que hemos hablado ya, ¿verdad? Entonces, yo espero que haya quedado claro. Estas son las referencias bibliográficas revisadas, y si tienen alguna pregunta. También, si ahorita no tienen preguntas, sino que cuando vean el video tienen preguntas, anótenlas y me las escriben al correo, ¿verdad? Y ahí vemos, y si no, abro un chat para contestarle y todos puedan acceder a la pregunta, o a la aclaración de la duda o pregunta, o si no, me las hacen en la clase siguiente, antes de comenzarla. Así que ustedes piénsenlo y ahí me avisan, ¿verdad? ¿Hay alguna al momento? Jamía, me quedó algo que tenía que haber, algún componente que debía de haberlo explicado, o quedó No, en realidad todo. no. Ah, Ya vi que se cumplieron todos los objetivos. Todo bien, Lick. Vale, muchas gracias. Entonces, les recomiendo que vean el video otro momentito. Voy a subir la clase y el video para que la puedan ver, ¿verdad? Y como les digo, las preguntas en la próxima clase o a mi correo. Así que yo les agradezco la atención. Muchas gracias y que pasen muy buenas noches.
Nos vemos el Gracias. lunes Feliz entonces. tarde. Sí, gracias y Buenas nos noches, vemos Liz. el lunes entonces en la clase de las 9. Bueno, entendido. Gracias, feliz tarde. Bye. Igualmente, gracias. Cuídense mucho. No salgan, acuérdense de que ahí anda el virus. Licenciada, feliz tarde. Gracias igual, José. Cuídense mucho. Buenas noches.